Hola muchachos, espero se encuentren todos muy bien. Y bueno, la clase de este video corresponde a lo que son operaciones vectoriales. Para describir cada una de las operaciones vectoriales necesitaremos de describir el vector A, que vendría siendo el siguiente, y está representado como a sub x en dirección y más a sub y en dirección j más a sub z en dirección k. Recordando que y hace referencia al vector unitario en el eje x, j el vector unitario en el eje y k el vector unitario en el eje z. De igual forma necesitamos un vector con el cual vamos a resolver cada una de las operaciones antes mencionadas. En este caso el vector b, y de igual forma que el vector a tiene componente en x, j, en x, y y z. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con lo que son la suma de vectores. Vamos a describirlo de forma algebraica y de forma gráfica. De forma algebraica se representa a más b es igual a un vector resultante, un vector cualquiera. Y en este caso se cumple la propiedad que a más b es igual a b más a. Entonces, ¿cómo se hace la suma entre dos vectores? Se hace componente a componente. Se suman los x con los x, como se puede ver acá, los y con los y y los z con los z. En pocas palabras, el vector resultante entre a más b es igual a sub x más b sub x en dirección y, más b sub y más a sub y en dirección j, más a sub z más b sub z en dirección k. De esta forma se representa de forma algebraica la suma entre dos vectores. Ahora, de forma gráfica, tenemos el vector a y el vector b. Para la suma de forma gráfica de dos vectores se utiliza la ley del paralelogramo. ¿Qué quiere decir la ley del paralelogramo? Que en el caso del primer vector, que es el vector a, vamos a dibujar en su punta una réplica del vector que se le va a sumar, en este caso el vector b. Si se dan cuenta, el vector b de acá abajo y el vector b de acá arriba son exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo teníamos aquí y ahora simplemente lo trasladamos. De igual forma, para el vector b en la punta de él se va a dibujar el vector a. Y de igual forma, el vector a es exactamente el mismo, solamente que lo trasladamos. La resultante es desde donde empieza, o el vértice de los dos vectores, hasta donde se intersectan. Esta es la suma del vector a más el vector b. Muy bien. Ahora la resta de vectores. Para la resta de vectores, no se cumple lo mismo que para el caso de la suma, de que a más b era igual a b más a. En este caso, a menos b es diferente a b menos a. Muy bien, entonces, en este caso vamos a representar la resta entre el vector a menos el vector b. Entonces, se hace de la misma forma, componente a componente, los x con los x, los y con los y los z con los z. Ahora, la resta entre el vector a menos b quedaría a menos a sub x menos b sub x en dirección y más a sub y menos b sub y en dirección j, y en la dirección k vendría siendo a sub z menos b sub z. Una de las propiedades de la resta vendría siendo que la resta es igual a menos la resta del vector b menos el vector a. ¿De acuerdo? Entonces, de forma gráfica podemos ver la resta entre dos vectores. A diferencia que en la suma, que es desde el vértice donde empiezan los vectores hasta donde se intersectan, en el caso de la resta es la punta de los dos vectores se va a unir por medio de una línea. Esto representa la resta de vectores. Dependiendo hacia dónde apunte la línea, representa cada una de las restas. En este caso tenemos el vector a y el vector b exactamente que en la gráfica de arriba. Pero si la flecha apunta hacia el vector a o hacia donde termina el vector a, esto me representa la resta del vector a menos el vector b. Pero si la flecha me apunta hacia abajo,
en pocas palabras, donde termina el vector B, me representa B menos A. Bueno, muy bien. Para continuar, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dan los siguientes vectores, el vector A, el vector B y el vector C. El vector A tiene una magnitud de 44 metros y una dirección de 28 grados con respecto al eje X positivo. El vector B de 26 metros de magnitud y una dirección de 56 grados con respecto al eje X negativo. Y el vector C, que se mueve en dirección negativa al eje Y, tiene una magnitud de 31 metros. Nos piden hallar la resultante de la suma de los tres vectores de forma gráfica y de forma algebraica, la dirección y la magnitud del vector resultante, y nos piden hallar la resta entre el vector A y el vector B. De acuerdo. Primero, lo que haremos es descomponer los vectores según cada una de sus componentes. Entonces, el vector A lo descompondremos en la parte A sub Y, que es cuánto se mueve en dirección J, y A sub X, cuánto se mueve en dirección Y. Lo mismo para el vector B y para el vector C. Muy bien. Continuando, vamos a descomponer lo que es el vector A. El vector A vendría siendo en Y 44 metros, que es lo que mide la magnitud por el coseno de 28 grados. Y en J sería 44 metros por el seno de 28 grados. Ahora el vector B. El vector B vendría siendo 26.5 metros, que es lo que mide el vector o la magnitud por el coseno de 56 grados en dirección menos Y. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el vector B se mueve en dirección X negativo. Por eso va el menos en la dirección de, con respecto al eje X. Continuando, más 26.5, el seno de 56 grados en dirección J, y obtenemos el vector B. A, sin antes mencionar que este es el resultado del vector A. Por último, para el vector C es algo muy sencillo. Si se dan cuenta, el vector C solamente se mueve sobre el eje Y negativo. Por lo tanto, podríamos decir de una vez que el vector C es menos 31 metros en dirección J negativo. Muy bien. Ahora, para representar la suma de los tres vectores, acomodo los Y con los Y y los J con los J. El primer vector me representa al vector A, el segundo al vector B y el tercero al vector C. Si se dan cuenta, el vector C no se mueve nada en X, por eso aparece 0 en Y. Lo sumo componente a componente, 38.85 menos 14.82 más 0 me da 20.03 metros en Y, y de igual forma para el caso de J, 20.66 más 21.96 menos 31 me da un valor de 11.62. Acá obtenemos el vector resultante de forma vectorial. Ahora, para hallar la magnitud del vector, elevamos cada uno de los dos vectores, cada uno de sus componentes al cuadrado, y los metemos en una raíz y obtenemos que la magnitud del vector es 23.15 metros. De esta forma obtenemos la respuesta del inciso B, que me pregunta la magnitud y dirección del vector. Para la dirección utilizamos que la dirección o θ es igual a tangente a la menos 1 de Y, de la componente Y del vector resultante sobre la componente en X, y obtenemos que el resultado es de 30.12 grados. Recuerden que este ángulo es con respecto al eje X. Muy bien. Ahora vamos a realizar el inciso A y el inciso B del ejercicio de forma gráfica. Como se pueden dar cuenta, tenemos la misma representación del ejercicio, donde tengo el vector A, el vector B y el vector C. Lo primero que voy a hacer es hallar la suma entre el vector A y el vector B. Por medio de la ley del paralelogramo, en la punta del vector A trazo un vector que va a ser una imagen semejante del vector B. Ahora,
En la punta del vector B trazo un vector semejante al otro vector que es el vector A, y entre los dos hallo lo que es la suma del vector A más el vector B. Ahora, después de hallar este vector A más B, que nos hace falta sumar el vector C. Entonces realizamos exactamente el mismo procedimiento. Lo que es, en la punta del vector A más B, trazamos un vector que es semejante al vector que vamos a sumar, en este caso el vector C. Y en la punta del vector C trazamos un vector que va a ser exactamente igual al vector A más B, como se pueden dar cuenta acá. Y obtenemos que el vector resultante es el siguiente, el que está de negro. Anteriormente habíamos deducido que este vector medía 23.15 metros. 23.15 metros y tenía una dirección con respecto al eje X de 30.12 grados. De esta forma se representa la forma gráfica de sumar tres vectores. Ahora, para el inciso C, que es la resta de dos vectores, tenemos el vector A menos el vector B. Entonces, acomodo lo que me representa aquí el vector A, y si se dan cuenta, esto es el vector menos B. Entonces, ¿qué significa que sea menos B? Que cambiamos los signos de cada una de las componentes o multiplicamos por menos 1 cada una de las componentes del vector. Después simplemente se hace una suma de la misma forma que se hizo en el ejercicio anterior, obteniendo que el vector A menos B es igual a 53.67 metros en Y menos 1.3 metros en dirección J. Y de esa forma obtenemos el inciso C de nuestro ejercicio. Muy bien, ahora continuamos con lo que es el producto de un vector por un escalar. Entonces, vamos a jugar un poco con lo que es el vector A. Entonces, supongamos que vamos a multiplicar 3, que es un número real o un escalar, por el vector A. Este número se me va a repartir en cada una de las componentes, como pueden darse cuenta. 3 veces A sub X en dirección Y, 3 veces A sub Y en dirección J, más 3 veces A sub Z en dirección K. ¿Qué me representa que yo multiplique por 3 el vector A? Acá tenemos el vector A, simplemente me lo va a hacer más largo, si se pueden dar cuenta, y su magnitud va a aumentar exactamente el número que yo le acabo de multiplicar. Pero, ¿qué pasa si en vez de multiplicarlo lo divido por un escalar? En este caso, A dividido en 3. Sucede exactamente lo mismo. Cada una de sus componentes queda dividida en el número que yo decida dividirlo. Y en este caso me va a achicar el vector. ¿En qué cantidad? Según el número que yo lo esté dividiendo. Pero también hay números reales negativos, como por ejemplo el menos 1. ¿Listo? Entonces sucede exactamente lo mismo. Multiplico el número por cada una de las componentes, como pueden ver. ¿Y qué sucede? El vector A apuntaba siempre hacia el primer cuadrante del plano, hacia X positivo y Y positivo. Pero al multiplicarlo por un escalar o por un número real que es negativo, me cambia completamente el sentido del vector. Ahora, el producto punto. El producto punto se representa como A, este es el operador que es un puntico, punto B. Y se realiza componente a componente. Ahora, vendría siendo la componente X del vector A por la componente X del vector B, A sub X por B sub X, más B más A sub Y por B sub Y, más A sub Z por B sub Z. En el producto punto siempre vamos a obtener un resultado que va a ser escalar. ¿Listo? Siempre me va a dar un número. También el producto punto puede ser expresado como A
punto B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Listo? De esta forma. Ahora, hay una propiedad. Cuando el producto punto entre A y B es igual a 0, eso quiere decir que el vector A es perpendicular al vector B, o viceversa, que el vector B es perpendicular al vector A. Muy bien, ahora continuamos con lo que es el producto vectorial o producto cruz. Este es el operador del producto vectorial entre dos vectores. Entonces, para realizar el producto vectorial, acomodamos en una matriz 3×3 y J y K. En el primer caso, el vector A será la siguiente fila, que vendría siendo A sub X, A sub Y y B sub Z. Y el siguiente vector es B, B sub X, B sub Y y B sub Z. Si se pueden dar cuenta, se acomodan con respecto a cada uno de los ejes. Ahora, ¿cómo representamos el vector A, el vector resultante entre el producto cruz del vector A y el vector B? Este vector se representa el producto cruz se resuelve de esta forma. Tomamos un pivote, en este caso Y. Tapamos lo que es toda la fila y toda la columna. ¿Y qué nos queda? A sub Y, A sub Z, B sub Y y B sub Z. Y realizamos simplemente una multiplicación, este por este, menos este por este. Y obtenemos Y, que es nuestro pivote, que fue seleccionado, que factor común de la multiplicación de A sub Y, B sub Z, menos B sub Y, A sub Z. Ahora, menos. Este menos es importante. Siempre cuando se saca el determinante de una matriz, se intercalan los signos. Más, menos, más, menos. En este caso, un menos siempre corresponde a J. Hay estudiantes que colocan un menos acá donde está J. Completamente de acuerdo, lo pueden hacer. Entonces, ahora cambiamos de pivote. Ahora va a ser J y tapamos la fila y tapamos la columna. ¿Qué nos quedaría? J, factor común de A sub X por B sub Z, menos B sub X A sub Z. Y obtenemos la componente en J de nuestro producto escalar. Y por último el vector unitario K. Tapamos la fila y tapamos ahora nuestra columna. Y nos quedaría K, factor común de A sub X por B sub Y, menos B sub X por A sub Y. Y esta es la forma de representar el vector resultante entre A cruz B. Una de las propiedades del producto cruz es que A cruz B es igual a menos B cruz A. También, cuando el producto cruz entre A cruz B es igual a 0 en I, más 0 en J, más 0 en K, quiere decir que el vector A es paralelo al vector B. Bueno, muchachos, eso es lo de la clase que hace referencia a las operaciones vectoriales. Les deseo la mejor de las suertes y éxitos.